Queridos hermanos, comenzando con la exposición de este tema, los creyentes como embajadores, daremos lectura primeramente en la segunda epístola del apóstol San Pablo a los Corintios, capítulo 5, versículos 16 al 21. Dice: así que nosotros, desde ahora en adelante, a nadie conocemos según la carne. Y aunque hemos conocido a Cristo según la carne, ahora, sin embargo, no más le conocemos así. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, o creación. Las cosas viejas pasaron, he aquí son hechas nuevas. Y todo viene de Dios, que nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación, a saber, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no imputando a los hombres sus ofensas, y nos confió el mensaje de la reconciliación. Somos, pues, embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogara por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Al que no conoció pecado, le hizo pecado por nosotros, a fin de que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Y otra lectura en la epístola a los Efesios, capítulo 6, versículos 18 al 20. Orando en todo tiempo en el Espíritu, con toda oración y súplica, y velando para ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos, y por mí, para que siempre que hable me sea dado un mensaje, a fin de que con denuedo dé a conocer el misterio del Evangelio, por el cual soy embajador en cadenas, para que en la predicación del mismo hable con denuedo como debo hablar. Pues, tratándose de este tema, los creyentes como embajadores, daremos una breve definición de esta palabra que se encuentra dos veces, como hemos visto, en la segunda carta a los Corintios y en la carta a los Efesios. Ahora, el verbo griego que se traduce aquí por embajador, que se halla en estos dos pasajes, significa primeramente ser anciano o mayor, y también ser un embajador. Se infiere que ser un embajador de Cristo constituye un alto honor que envuelve la experiencia sugerida por la palabra anciano. Aún tratándose de los pastores de la Iglesia, se dice, por las instrucciones del apóstol San Pablo, que no sea un neófito. De aquí que un embajador, tomando la palabra de la costumbre de entre las naciones, no puede ser un hombre sin experiencia. Un hombre con experiencia, y así eran escogidos los embajadores en el tiempo en que Pablo escribió la epístola. También encontramos en el Nuevo Testamento la palabra embajada, y por si tienen interés, diré que la palabra embajada se halla en Lucas capítulo 14 y versículo 32 y capítulo 19, versículo 14. Ahora, la palabra embajador es definida en el diccionario de la lengua española de la siguiente manera: un embajador es un agente diplomático, representante de una nación junto al soberano o gobierno de otra. Es aquel que tiene categoría superior del cuerpo diplomático.
Así vemos la relación que existe entre el significado de la palabra entre las naciones y lo que quiere decir ya para los creyentes. Lo iremos viendo en el desarrollo del tema mismo. Yendo ya al grano del asunto, observamos que en nuestro pasaje, primero, 2 de Corintios, capítulo 5, versículo 16 al 21, el apóstol San Pablo, hablando en primer término de los apóstoles, dice que somos embajadores en nombre de Cristo. Ahora bien, en la sección que abarca los capítulos 2 al 7 de esta segunda epístola a los Corintios, el apóstol trata del ministerio del Evangelio, especialmente en su propia experiencia, describiéndolo de la siguiente manera. Fijémonos en las distintas facetas del ministerio evangélico. Primero, el ministerio del Evangelio, dice Pablo, es un ministerio de gloria en comparación con el ministerio del Antiguo Testamento. Segundo, es un ministerio de sufrimientos. Tercero, es un ministerio de esperanza y de responsabilidad. Es un ministerio de reconciliación, nuestro pasaje leído. Es un ministerio paradójico y eficaz. Ahora, en esta porción leída, según a los Corintios capítulo 5, versículos 16 al 21, hallamos que Dios es autor, solo Dios, es autor de una nueva creación o nuevo orden de cosas. Nueva creación es. Si alguno está en Cristo, nueva creación es. Es autor de la reconciliación de Dios con los hombres y de los creyentes con Dios. Versículo 18. Vamos a verlo otra vez. Y todo viene de Dios, que nos reconcilió consigo mismo por Cristo, etc. La reconciliación de Dios con los hombres y de los creyentes con Dios sobre la base de la obra propiciatoria en la cruz. Versículos 18, 19 y 21. Y todo viene de Dios, que nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. A saber, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no imputando a los hombres del mundo sus ofensas. Y luego el versículo 21. Al que no conoció pecado, le hizo pecado por nosotros, a fin de que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. El versículo 21 especialmente es clave para ver cómo Dios ha podido reconciliarse con los hombres y cómo ha podido enviar a unos embajadores a los hombres diciéndoles que ya pueden reconciliarse con Dios. Dice que le hizo pecado. No dice que le trató como pecador, sino que le hizo pecado, personificado en la persona de Cristo. Maldito aquel que es colgado en un madero. Fue hecho pecado, fue hecho maldición. O también se puede interpretar, fue hecho ofrenda por el pecado. Pero la cosa es que le hizo pecado. El pecado encastillado, personificado en Cristo, y en la persona de Cristo, Dios, para poderse reconciliar con los hombres, castigó el pecado de todo el mundo en Cristo en la cruz. Dios vio en Cristo nuestro pecado y ve en los creyentes identificados con el Salvador la justicia de Cristo, que es la de Dios. Dice, al que no conoció pecado, le hizo pecado por nosotros, a fin de que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Cristo, queridos hermanos,
no lo olvidemos. Cristo voluntariamente hizo suyos nuestros pecados para que nosotros hiciésemos nuestra su justicia. Ese es el plan de Dios. Y el apóstol Pablo añade, nos dio el ministerio de la reconciliación. Nos dio el ministerio de la reconciliación. Versículo 18. Por lo tanto, somos ministros de Cristo, que servimos a Cristo, una vez reconciliados. Nos confió el mensaje o la palabra de la reconciliación. Mensajeros que son portadores del mensaje de Cristo. Servidores porque servimos a Cristo una vez reconciliados. Mensajeros porque nos dio el mensaje el mismo Dios. Y somos pues embajadores en nombre de Cristo, versículo 20. Embajadores porque representan a Cristo, el soberano. Y llegamos ya a lo que se da en llamar la Gran Comisión, que se encuentra históricamente reseñada al final de todos los evangelios, pero que aquí con esta breve frase tenemos la misma enseñanza. Somos embajadores de Cristo, dice el apóstol San Pablo. Los creyentes, empezando con los apóstoles, son los encargados de proclamar esta buena nueva de la reconciliación. Son los mensajeros de la cruz, embajadores que representan al soberano al proclamar este mensaje. Ya sabéis, id por todo el mundo, predicad el evangelio a toda criatura. Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Pero en Juan tenemos este aspecto, este detalle, que no encontramos en los otros evangelios y que además creemos que cada uno de esos pasajes representa la gran comisión dada por Cristo a los apóstoles, pero confirmada en diferentes ocasiones durante aquellos 40 días que estuvo con ellos después de su resurrección. Pues en San Juan dice, hablando a los suyos, como el Padre me envió a mí, yo os envío a vosotros. He aquí pues, tenemos en Jesucristo al embajador por excelencia. Pero Cristo, el Rey, envía a los apóstoles y con ellos a los demás creyentes, como veremos. Como si Dios rogara por nosotros, como si Dios rogara por medio de nosotros. ¿Nos hemos dado cuenta de lo que significa esto? Dios rogando a los hombres, reconciliaos conmigo, que yo he hecho por vosotros lo imposible, lo que no merecéis, pero ahora os rogamos, reconciliaos. Pero resulta que el ruego lo da a través de los apóstoles, a través de los embajadores, a través de los creyentes. El ruego de los embajadores era el ruego de Dios por medio de ellos. ¿Y qué tenían que decir los embajadores? Reconciliaos con Dios. Aquí conviene decir, como nota exegética, que tanto en la versión Valera como en la versión hispanoamericana hay una palabrita que no se encuentra en el original y que para interpretar estas frases más bien estorba. Pero teniendo en cuenta el contexto, lo que Pablo está explicando aquí es que él, con los demás apóstoles y demás ministros y demás embajadores, él, en el ejercicio de este ministerio de reconciliación, iba por doquier rogando a los hombres y diciéndoles, reconciliaos con Dios. Así que no está diciendo a los corintios que se reconcilien con Dios, sino que está explicando el ministerio del Evangelio desde el capítulo 2 hasta el capítulo 7, y de estas facetas que él va presentando a través de los capítulos, destaca esta.
El ministerio del Evangelio al que me llamó Cristo es un ministerio de reconciliación. Y por esto digo por doquier a los hombres, reconciliaos con Dios. Esta es la finalidad del ministerio de los embajadores, que los hombres se reconcilien con Dios. Ahora observaremos que los embajadores son colaboradores de Dios. Segunda de Corintios, capítulo 6 y versículo 1. Siendo colaboradores suyos, os rogamos también que no recibáis en vano la gracia de Dios, porque dice, etcétera, etcétera. Entonces ya, en virtud de este ministerio, que había sido efectivo, que había tenido éxito en Corinto, porque se había formado una iglesia, pues ahora vosotros tened en cuenta que hay esta colaboración con Dios y que no hagáis mal uso de estas buenas relaciones con Dios. Pero lo que nos interesa es esto, siendo colaboradores suyos. Los creyentes en nuestro servicio, tanto en la predicación del Evangelio como en el ministerio en la Iglesia, somos colaboradores de Dios. Y aún hemos visto en la epístola a los Efesios que lo somos en el sentido de orar unos por los otros. Todos embajadores, todos reconciliados previamente con Dios, pero necesitamos esta colaboración, entre otras, de la oración. Pablo no tenía ninguna duda de que era embajador de Cristo, pero rogaba a las iglesias que orasen por él para que cual embajador pudiese cumplir con su cometido. Colaboración entre sí por la oración. Ahora pasaremos a otro punto. ¿Quiénes son los embajadores? Detallando un poco más. ¿Quiénes son los embajadores? Pues, en primer lugar, los apóstoles lo son en un sentido muy especial. No viene al caso ahora hablar de esto porque es un tema muy amplio. Pero los apóstoles, y hablamos en el sentido fundamental de la palabra, los 12 y Pablo, eran los embajadores de Cristo en unas circunstancias y en un sentido único y especial. Pero no son los únicos. Son embajadores también los siervos de Dios. Son embajadores de Cristo los creyentes fieles en general. Todos debiéramos ser fieles. Pero hago énfasis en los creyentes fieles en general. Como dice el apóstol San Pedro en su primera epístola, vosotros, él se dirige a creyentes diseminados en el país grande que ahora se llama Turquía. Allí había varias provincias romanas. Y escribe a aquellos creyentes, algunos judíos antes y otros gentiles. Y entre otras cosas les dice, vosotros sois, y va detallando estas cualidades y privilegios del pueblo de Dios. Pueblo adquirido, nación santa, etc., para que anunciéis, para que publiquéis las excelencias de aquel que nos ha llamado de su luz admirable. Vosotros, todos los regenerados, todos los nacidos de nuevo, todos los creyentes, debemos ser embajadores de Cristo para publicar las excelencias de aquel. Pero además, debemos tener en cuenta que puesto que los creyentes en este mundo nos reunimos en iglesias locales, cada iglesia local es como una embajada. Y esto es muy interesante. Cada iglesia local es como una embajada de Cristo. Tengamos en cuenta aquel pasaje que tantas veces citamos en la primera carta del apóstol San Pablo a los tesalonicenses, capítulo 1, versículos 6 al 10. Dice el apóstol a aquella iglesia de Cristo en Tesalónica: y vosotros llegasteis a ser imitadores nuestros y del Señor,
recibiendo el mensaje en medio de grande tribulación, con gozo del Espíritu Santo, de modo que vinisteis a ser un modelo. Esto debiéramos subrayarlo con 2 veces o 3 veces tinta encarnada. Vinisteis a ser ejemplo, vinisteis a ser modelo. Por lo tanto, hacemos bien en buscar en estas palabras, en esta iglesia, según dice Pablo, el modelo de lo que debiera ser, en algunas facetas, cada iglesia fiel de Jesucristo. Vinisteis a ser un modelo a todos los creyentes en Macedonia y en Acaya. ¿Por qué? Pues la palabra del Señor ha repercutido, ha resonado desde vosotros, no solo en Macedonia y Acaya, sino que por todas partes se ha divulgado vuestra fe hacia Dios. Pablo dice a la iglesia en Tesalónica, habéis sido ejemplo o modelo, porque desde vosotros. Así el orden es este. Dios a través de Cristo, los apóstoles formando iglesias, y entonces desde la iglesia, de la iglesia hacia afuera, y no de afuera hacia la iglesia. No tenemos por qué esperar ideas de fuera, aunque vengan de creyentes, para que la iglesia actúe. Es desde la iglesia. Fijémonos bien en esto, desde vosotros. Está muy claro, ¿verdad? Desde vosotros, cada iglesia local. No solo en Macedonia y Acaya, sino que todos, por todas partes, se ha sido divulgada la palabra, vuestra fe en Dios, de manera que no tenemos necesidad de decir cosa alguna. Pues espontáneamente ellos cuentan de nosotros cuál entrada tuvimos a vosotros y cómo os volvisteis de los ídolos a Dios para servir al Dios viviente y verdadero, etc. Conocéis bien este pasaje. Pero tenemos otro que para mí es muy fundamental a este efecto. Cada iglesia local es como una embajada de Cristo. Lo encontramos en la primera epístola a Timoteo, capítulo 3. Primera a Timoteo, capítulo 3, versículos 14 al 16. Estas cosas te escribo, Timoteo, aunque espero ir pronto a ti, por si me tardo, para que sepas cómo es necesario conducirse en la familia de Dios, la cual es la iglesia del Dios viviente, columna y fundamento de la verdad. Y sin contradicción, grande es el misterio de la piedad, quien fue manifestado en carne, justificado en espíritu, visto de los ángeles, predicado entre los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Ahora el versículo 15, leído un poco más literal, aunque quizá no suene tan bien al oído, porque hay que tener en cuenta que estos artículos definidos o determinados delante de iglesia y delante de casa de Dios no se hallan en su texto original. Porque no se trata de la iglesia en su totalidad, sino cada iglesia local. Por lo tanto, podemos leerlo así, el versículo 15. Para que sepas cómo debes conducirte en casa de Dios, la cual es iglesia del Dios viviente, columna y fundamento de la verdad. Queridos hermanos, ¿cómo debemos conducirnos en la iglesia? Aquí no habla del mundo, en la iglesia, en sus funciones, en su servicio, en su culto. Porque dice, cada iglesia es columna y apoyo de la verdad. Así pues, cada iglesia fiel como embajada de Jesucristo es columna y fundamento de la verdad, en tanto que no inventa verdades. Debemos tener en cuenta esto. En tanto que no inventa verdades. En tanto que se apoya ella misma en la verdad divina.
persevera en la sana doctrina, observa una buena conducta y no admite ni permite el error o la falsedad en su seno. Y si queréis ver si esto es verdad, considerad toda la epístola. Y veréis cómo precisamente habla de esto, de los peligros, de la doctrina, de la conducta, del orden, etcétera, etcétera. Cada iglesia de Jesucristo, cada iglesia fiel, ha de actuar como una embajada, porque los creyentes que la componen son embajadores de Jesucristo. ¿Quiénes pues son los embajadores? Lo repito, los apóstoles en un sentido muy especial, los siervos de Dios, los creyentes en general y cada iglesia local. Otro punto a considerar es el campo de su labor. ¿Cuál es el territorio donde tenemos que actuar representando a nuestro soberano? Pues el mismo Señor Jesucristo lo ha dicho una y otra vez. Para los siervos de Dios, el campo es el mundo. Como decía don Mariano, mi parroquia es el mundo. El campo es el mundo. Jesucristo, al comisionar a los suyos, les dijo: id por todo el mundo y predicad el Evangelio. Antes de ascender a la gloria, según se nos dice por Lucas en los Hechos de los Apóstoles, Él les dijo que esperasen en Jerusalén, que recibirían el poder del Espíritu Santo. Y añade: seréis mis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Hasta lo último de la tierra. Hechos capítulo 1, versículo 8. De modo que estos embajadores ejercen su cometido en medio de otro país. Eso es fácil de comprender. El embajador inglés en España es inglés, pero está en otro país. Y así con todos los embajadores. Pero en el sentido que nos interesa, esto lo vemos mirando un pasaje de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 15, versículos 13 y 14. Hechos de los Apóstoles, capítulo 15, versículos 13 y 14. Hubo aquella conferencia en Jerusalén por motivos muy delicados, fundamentales del Evangelio, y tomaron parte varios apóstoles, y cuando callaron, Jacobo respondió diciendo: varones hermanos, escuchadme. Simeón, es decir, Pedro, ha contado cómo Dios visitó por primera vez a los gentiles para tomar de entre ellos un pueblo para su nombre. La misión de los embajadores consiste en representar al soberano que está en el cielo, representarle aquí en la tierra, no para esperar en esta dispensación que naciones enteras se van a convertir. Ojalá, pero no hay ninguna garantía bíblica. No son muy exactas esas frases que a veces pronunciamos. Argentina para Cristo, España para Cristo. Es al revés. Cristo para España, Cristo para Argentina. Porque los embajadores están diciendo a todos, en un país extraño, reconciliaos con Dios. Y de entre estos que oyen el llamamiento, algunos obedecen. Y entonces forman parte de la Iglesia de Jesucristo. Pero no hay ningún caso, ninguna garantía de que un país entero se convierta a Jesucristo. Sino que los embajadores trabajan en medio de este país. De entre ellos. Y de entre ellos van saliendo los que obedecen a la fe.
Somos pues embajadores en país extraño, pero representamos al soberano que está en el país al cual pertenecemos. Y así se formó, como hemos leído, la creación de un nuevo pueblo que es la Iglesia de Jesucristo, pueblo espiritual. Y desde entonces, desde que esto empezó a funcionar por los apóstoles, ya se puede decir, en la tierra hay judíos, hay gentiles y hay la Iglesia de Dios. Pasaremos a considerar otro punto que consiste en la necesidad de estos embajadores. ¿Tiene el mundo necesidad de los embajadores? ¿Tiene el mundo que yace en tinieblas necesidad de la luz? Pues claro que sí. Veamos esto en Romanos capítulo 10. Versículos 12 al 17. Podemos afirmar, indiscutiblemente, el mundo tiene necesidad de estos mensajeros. Es indiscutible. Romanos capítulo 10, versículos 12 al 17. Porque no hay distinción entre judío y griego, pues el mismo Señor es el Señor de todos, rico para con todos los que le invocan. Como creyentes no hay diferencia, porque todo el que invocare el nombre del Señor será salvo. ¿Cómo, pues, han de invocar a aquel en quien no han creído? ¿Y cómo han de creer en aquel a quien no han oído? ¿Y cómo han de oír si no hay quien predique? ¿Y cómo han de predicar si no fueren enviados? Fíjense el orden. Si no fueren enviados. La cabeza está en el cielo. Y todo deriva de allí. En este desarrollo, el principio es Dios, Cristo. Y entonces, siendo enviados, siendo obedientes, predicando, oyendo, creyendo, invocando, no hay distinción de judíos y gentiles. Pero empezando siempre por, como escuchábamos el otro día, de arriba para abajo, del cielo hacia la tierra. Pues aquí se destaca la necesidad, ¿verdad? ¿Cómo han de predicar si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que traen alegres nuevas de cosas buenas. Mas no todos obedecieron a la alegre nueva. No todos obedecen al Evangelio. Pues Isaías dice, Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Luego, la fe viene del oír, y el oír por la palabra de Cristo. Todos deben oír, todos pueden creer, pero no todos creen. El misterio lo conoce Dios. Pero nosotros hemos de cumplir con nuestra misión en medio de los gentiles, en medio de las naciones, dando a conocer a todos este mensaje. Hay necesidad de estos embajadores. Luego seguiremos con otro aspecto que es la preparación de estos embajadores. Sabemos que los primeros mensajeros salieron debidamente preparados y capacitados por el Señor. Durante su ministerio, Cristo enseñó a los suyos. El Sermón del Monte, sabemos que cuando Él abrió su boca, el auditorio estaba compuesto de muchas personas, pero los que estaban cerca del Señor eran los discípulos que llegarían a ser los apóstoles. Durante su ministerio, Cristo instruyó, capacitó, preparó a sus embajadores. Pero luego, cuando ya Jesucristo hubo realizado la obra de la expiación en la cruz, tras la cual resucitó triunfante y glorioso, entonces tenemos un detalle en Lucas capítulo 24 que nos demuestra el intento constante de Cristo de instruir y capacitar a los suyos. San Lucas capítulo 24, versículo
45. Entonces, allí, en el lugar en que les encontró, en Jerusalén, les abrió sus mentes para que entendiesen las Escrituras. Las Escrituras habían sido, durante el ministerio de Jesucristo, su tribunal de apelación. ¿Cómo lees? ¿Qué está escrito? Así está escrito. Pero cuando él hubo terminado su obra y tenía que volver a la casa del Padre, abrió los sentidos de los apóstoles para que comprendiesen las Escrituras, porque indudablemente son ellas indispensables, la palabra de Dios es indispensable para que los embajadores de Jesucristo estén capacitados para realizar este cometido, este oficio de embajadores del soberano, de Cristo, el Señor. También tenemos en los Hechos de los Apóstoles, capítulo 1, versículos 1 al 3, la continuidad de esta instrucción en este periodo de los 40 días antes de su ascensión. Hechos de los Apóstoles, capítulo 1, versículos 1 al 3. En mi primer tratado, oh Teófilo, hablé de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar, hasta el día en que, habiendo dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido, fue recibido arriba, a los cuales se presentó vivo después de su pasión, con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días en diferentes ocasiones y hablándoles de las cosas concernientes al reino de Dios. Antes de partir, aprovechó toda oportunidad para abrirles las mentes y para hablarles del reino de Dios, para instruirles. Pero aún queda la promesa: yo me voy, pero vendrá el Espíritu Santo y Él os guiará a toda la verdad, os recordará lo que yo os enseñé y aún añadirá nuevas cosas que ahora no podéis llevar. O sea que el Señor, el soberano, al enviar a sus embajadores, se cuidó bien de que estuviesen bien preparados. Y luego ya llegamos al tiempo de los apóstoles, cuando, por ejemplo, Pablo fue preparado por el Señor y Pablo, a su vez, preparó a sus colaboradores para que estuviesen bien capacitados para esta labor. Indudablemente, pues, la porción, la instrucción, la preparación indispensable para el Hijo de Dios, para el embajador, es la palabra de Dios. Pero también la experiencia enseña que esta instrucción bíblica será mucho más eficaz sobre la base de una cultura general, que no debemos esperar buscarla en la iglesia, sino en las academias, donde hay instrucción. De manera que para leer hay que aprender a leer, para escribir hay que aprender a escribir. Pero lo que necesita el embajador, que le capacita, que es indispensable, es la palabra de Dios, porque leemos en la segunda epístola a Timoteo, capítulo 3, versículos 14 al 17, que el equipo para el embajador está completo en la palabra de Dios. Segunda a Timoteo, capítulo 3, versículos 14 al 17. Pero tú permanece en lo que aprendiste y te persuadiste, sabiendo de quiénes aprendiste, y que desde niñito has sabido los escritos sagrados, los cuales pueden hacerte sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Toda la Escritura es inspirada de Dios y provechosa para enseñar, para reprender, para corregir y para educar en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, provisto por completo, enteramente equipado para toda buena obra.
De modo que lo indispensable para el embajador es la palabra de Dios. Pero los conocimientos generales siempre son una ayuda para manejar mejor la palabra de Dios. Tenemos muchos pasajes a este respecto que no podemos citar, pero quizás sería bueno tener en cuenta lo que escribe el apóstol a Timoteo, capítulo 4, primera a Timoteo, capítulo 4, versículos 13 al 15. Entre tanto que voy, dedícate a la lectura, en la exhortación, en la enseñanza. No descuides el don que hay en ti, el cual te fue dado por medio de profecía, con la imposición de las manos del presbiterio. Medita estas cosas, está por entero en ellas, para que tu progreso sea manifiesto a todos. Medita estas cosas. ¿Qué cosas? Pues, sencillamente, lo que Pablo le está escribiendo. Y lo que Pablo le está escribiendo debía ser base de meditación. Es decir, debemos meditar en la palabra de Dios, que es la Biblia, la palabra de Dios escrita. En 2 Timoteo capítulo 2, versículos 1, 2, 15 y 24, encontramos lo siguiente. Ya estamos llegando a este escrito que viene a ser como el testamento espiritual de Pablo, y le dice a Timoteo: tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Y lo que oíste de mí por conducto de muchos testigos, esto transmite a hombres fieles, quienes serán aptos para enseñar a su vez a otros. Luego en el versículo 15. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero no avergonzado de su labor, que expone bien la palabra de verdad. Y en el versículo 24, el siervo del Señor no debe ser contencioso, sino afable para con todos, apto para enseñar sufrido. He aquí pues el orden. Primero, Cristo capacitó, preparó, además del sentido devocional, a sus apóstoles. Y estos, una vez que Cristo estuvo en el cielo y el Espíritu Santo en ellos, iban capacitando a otros para que estos a su vez pasasen la antorcha de la verdad a otras generaciones. Y aunque ha sido el proceso bastante difícil, gracias a Dios porque ha llegado este tesoro hasta nosotros, por hombres que han sido debidamente preparados. Hay pues preparación para los embajadores de Cristo. Pero adelantando en el desarrollo del tema, podemos considerar algo acerca del poder de los embajadores. Es obvio que estos hombres, una vez que Cristo marchó al cielo, se encontraban frente a un mundo, humanamente hablando, poderoso. Y ellos ni tenían riquezas, ni tenían bombas atómicas, ni tenían nada para abrirse camino. En medio de aquella oposición cerrada del mundo judío, pero también del mundo gentil. Porque ya sabéis que el mundo gentil llamaba a los cristianos ateos, porque los cristianos no tenían dioses. Aquí no vemos ningún dios. Pero los gentiles estaban llenos de dioses, de animales, de formas de hombres, de formas mixtas, de representaciones de astros, etc. Y para ellos aquello eran sus dioses. Como los cristianos primitivos no tenían ninguna imagen en la iglesia, les llamaban ateos. No tenían Dios, no tenían dioses. Así que para introducir esta doctrina necesitaban un poder sobrenatural para abrirse camino.
sin el poder de Dios, ellos no podrían llevar a cabo misión tan alta. Y su poder estriba en el Espíritu Santo. Tenemos que correr un poco, pero fijémonos en esta porción de la primera carta a los Corintios, capítulo 2. Pablo recuerda a los Corintios su entrada a ellos. Primero a los Corintios, capítulo 2, versículos 1 al 5. En cuanto a mí, hermanos, cuando fui a vosotros, no fui con superioridad de palabra o de sabiduría a anunciaros el testimonio de Dios, porque no me propuse saber cosa alguna entre vosotros, sino a Jesucristo y a este crucificado. Y yo estuve entre vosotros en flaqueza y en temor y mucho temblor. Y mi conversación y mi predicación no fueron con palabras persuasivas de sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no estribase en sabiduría de hombres, sino en poder de Dios. Pablo era un hombre erudito, instruido sobre la base de la cultura hebrea y también algo griega. Así que podía hacer alarde de sus conocimientos. Pero no hizo esto, sino que quiso manifestar que el poder era de Dios, predicando exactamente, precisamente, el mensaje de la cruz, que es locura, que es tropiezo. Pero dice que él no estaba solo. Hermanos, si somos fieles, no estamos solos. El poder de Jesucristo, digo aquí del Espíritu Santo, será manifiesto. Dice, no fueron con palabras persuasivas de sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder. Lo que quería Pablo en Corinto, aunque casi no pudo evitarlo, él no quería que dijesen, Pablo nos ha convencido, Pablo nos ha convertido. No, Pablo es el embajador de Cristo, pero el Espíritu Santo es el que ha manifestado el poder para que vosotros os convirtieseis a Cristo. O sea, lo que hemos de buscar los embajadores de Cristo no es tanto nuestra reputación como embajadores, sino el honor de aquel a quien representamos. ¿Y quién hace eso mejor que nadie? Es el Espíritu Santo. Él tomará de las cosas mías y os las dará a conocer. Él toma las glorias de Jesucristo y a través del predicador, a través del embajador, así las manifiesta para que el hombre que cree descanse su fe no en el predicador, no en la iglesia, sino en Cristo, el Cristo crucificado y gloriosamente resucitado. Sin este poder del Espíritu Santo, los embajadores no podríamos hacer nada, ni ahora ni entonces. Por otra parte, el amor de Dios o de Cristo constituye el móvil, la fuerza motriz que impele a los embajadores a cumplir con su cometido. Segunda carta a los Corintios, capítulo 5, versículo 14. Leeremos también el 13. Pues si estuvimos fuera de nosotros, fue para Dios. Y si somos cuerdos, es para vosotros. Porque el amor de Cristo, fíjense bien, el amor de Cristo nos constriñe, habiendo formado este juicio, que uno murió por todos, luego todos murieron. Si Pablo algunas veces era tildado de loco, es porque en su actuación, ¿verdad? En su actuación se movía
al impulso de este amor de Cristo, que le hacía cometer, entre comillas, locuras. Locuras para los del mundo, locuras para los creyentes carnales. Porque el amor de Jesucristo era en él una fuerza motriz que le impelía a cumplir con su cometido, pesase a quien pesase, porque era embajador de Cristo. Pasaremos a otro punto que consiste en el mensaje de los embajadores. ¿Cuál era el mensaje de los embajadores? El mismo que tenemos nosotros. La palabra de Dios, el Evangelio. Cuando los apóstoles se encontraban con la primera dificultad en Jerusalén, al reunirse, elevaron una oración a Dios. Y después de exponerle el reconocimiento de lo que Dios era, la confianza que tenían en Él, entonces viene la petición concreta. Ahora, oh Dios, danos que con santa osadía prediquemos tu palabra. El embajador no tiene derecho a predicar sus conocimientos, a predicar en contra, precisamente por sistema, aunque tenga razón. El embajador de Jesucristo lo que ha de hacer es predicar con denuedo la palabra de Dios, que es el Evangelio del Señor Jesucristo, como vemos en Hechos capítulo 8, por ejemplo. Hechos de los Apóstoles, capítulo 8. Versículos 4, 5 y 12. Entonces los que habían sido esparcidos fueron por todas partes anunciando la palabra. Versículo 5. Y Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba al Cristo. Versículo 12. Mas cuando creyeron a Felipe, que les anunciaba las buenas nuevas, fíjense bien, acerca del reino de Dios y del nombre de Jesucristo, se bautizaban así hombres como mujeres. Felipe les anunciaba el Evangelio del reino de Dios, que aquí, en la versión hispanoamericana, se traduce por el significado de la palabra evangelio, que es buenas nuevas. ¿Cuál es el mensaje de los embajadores? No hay otro. Es la palabra de Dios, que entraña el Evangelio de Dios, que es potencia de Dios para salvación. No tenemos necesidad de que el predicador dé la sensación de que quiere convertir a los pecadores. Porque el Evangelio en sí es potencia de Dios para salvación. No está en el predicador. Cuando Pedro predicó en Jerusalén, no tuvo necesidad de decirles que tenían que hacer ciertas cosas, sino que fue el Espíritu Santo que dijo o que estimuló a aquellos hombres al revés, que aquellos hombres dijeran a los predicadores: varones hermanos, ¿qué haremos? Eso es mucho mejor. Aquellos hombres preguntaron a los predicadores: ¿qué haremos? O sea que, predicando el mensaje del Evangelio, que es potencia de Dios para salvación, si el mensajero es fiel, basta, porque tiene el poder del Espíritu Santo. Y las almas, como hemos visto antes de salir de Barcelona, un día cuando ni siquiera se hizo una ligera invitación, se presentó claramente el mensaje. Al terminar la oración, 4 personas se pusieron en pie. O sea que, no quiero decir con esto que sean convertidos, porque esto se verá, pero aún siendo convertidos, el poder del Evangelio radica en el Evangelio, no en el predicador. El mensajero ha de traer el mensaje de la palabra de Dios, que es el Evangelio de Cristo. Y ahora pasaremos
a considerar otro punto, que es la autoridad de los embajadores. Estos embajadores tienen su autoridad, pero es una autoridad espiritual, porque ellos mismos son como vasos de barro. Segunda carta del apóstol San Pablo a los Corintios, capítulo 4 y versículo 7. Pero tenemos este tesoro en vasos de barro, a fin de que la supereminencia del poder sea de Dios y no procedente de nosotros. Hay autoridad en los embajadores. Claro, hablando de los cristianos, hablando de la Iglesia, ya sabemos que si ojeamos un poco la historia cristiana, pues esto de la autoridad es un desastre. Porque ya sabemos que algunos se han tomado más autoridad, casi más autoridad que su soberano. Pero no nos referimos a esta clase de autoridad. Yo supongo que todos comprendemos esto. El embajador siempre se ha de considerar como vaso frágil, que en sí mismo no es nada, para que la alteza del poder sea de Dios. La gloria es para Dios y no para los embajadores. Pero hay autoridad espiritual. Y esto lo vemos en la epístola a Tito, capítulo 2, versículo 15. Dice Pablo a Tito: habla estas cosas, exhorta y reprende con toda autoridad. Nadie te desprecie. ¿Pero qué quiere decir esto? Miremos el contexto. Lo que tenía que hablar, lo que tenía que predicar, lo que tenía que exhortar Tito con toda autoridad, no era el dominio de la Iglesia sobre los hombres, o de algunos hombres sobre la Iglesia, cosas humanas, autoridad humana, no. Era la autoridad que le concedía el ejercicio fiel del ministerio de la palabra. Si él exhortaba a los creyentes como padres, como madres, como hijos, como hijas, como hermanos, ¿cómo debían conducirse? Si él exhortaba que la gracia de Dios instruye para que vivamos una vida pía, una vida fiel, una vida abnegada, si él exhortaba esto, tenía que hacerlo con autoridad, porque la autoridad está en la palabra de Dios. Fíjense bien, habla estas cosas. ¿Qué cosas? ¿Dónde están esas cosas? Aquí. Por lo tanto, la autoridad está aquí. El creyente fiel, el embajador fiel, que habla estas cosas, que predica estas cosas, que exhorta sobre estas cosas, tiene autoridad, porque están aquí. Nadie te desprecie. Sí que nos despreciarán, pero la autoridad se mantiene, porque es autoridad espiritual. Que Dios haga que se mantenga así para la gloria de Dios y provecho de todos los creyentes. Tenemos otro epígrafe, la fidelidad de los embajadores. Es cierto que como creyentes, y aún como iglesias, y aún como siervos de Dios, hay mucho que no nos gusta, ¿verdad? Que no todos cumplimos con nuestro deber. Pero si aquí en la tierra cada creyente hace más o menos lo que quiere, por fin de nuestro cometido tenemos que dar cuenta. Así que se exige una fidelidad. A un embajador, tomando la figura de un embajador, no le es permitido traspasar las instrucciones del soberano. De ninguna manera. Porque si no, el soberano puede deponerle. Como ocurre leyendo los periódicos, que de vez en cuando un embajador es llamado a evacuar consultas y muchas veces ya no regresa a la embajada.
Pues, ¿qué se dice a este respecto en las Escrituras? Leamos en la primera carta a los Corintios, capítulo 4, versículos 1 al 5. Primera carta a los Corintios, capítulo 4, versículos 1 al 5. Ténganos así todo hombre por ministros de Cristo y dispensadores de los misterios de Dios. Aquí, además, se requiere de los dispensadores que cada uno sea hallado fiel en su cometido y como resultado del mismo. A mí me importa muy poco el ser juzgado de vosotros o de juicio humano, ni aun yo mismo me juzgo, porque nada sé contra mí mismo, pero no por eso soy justificado. Mas el que me juzga es el Señor. Téngannos los hombres que nos conozcan como embajadores de Cristo, pero se requiere de estos que cada uno sea hallado fiel en la presencia del soberano que le envía. Un ejemplo. Juan Bautista, en San Juan capítulo 10, versículos 40 al 42. Fuese Jesús de nuevo allende al Jordán, al lugar donde Juan había estado bautizando al principio, y se estuvo allí, y muchos vinieron a él y decían: Juan no hizo ninguna señal, no hizo milagros Juan, mas todo cuanto dijo de éste era verdad, y allí muchos creyeron en Cristo. Juan no era un hombre que se destacase por realizar milagros, pero muchos pudieron decir, aun cuando se contrasta el ministerio de Juan con el Cristo, porque este hace muchos milagros y aquel no hizo ninguno, no obstante, todo cuanto dijo de Jesús era verdad. Esto es un embajador fiel a pesar de sus imperfecciones. Luego, en la primera carta a Timoteo, capítulo 4, versículo 16. Primera Timoteo, capítulo 4, versículo 16. Dice el apóstol a Timoteo: ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo, así como a tus oyentes. Todos aquellos peligros que se cernían sobre la Iglesia y las iglesias, ¿verdad? Peligros de doctrina falsa, peligros de inmoralidad, peligros de legalismo, por el contexto, de todos estos peligros te salvarás tú y las iglesias si tienes cuidado, primero, de tu carácter, segundo, de la doctrina. El embajador ha de ser fiel. Luego, en esta primera epístola a Timoteo, capítulo 6, versículo 20. Oh Timoteo, guarda el depósito a ti confiado, apartando de ti los profanos vaniloquios y las contradicciones de la falsamente llamada ciencia. Oh Timoteo, que seas fiel como embajador, para que el gran depósito que el soberano nos ha encomendado lo guardes con fidelidad para transmitirlo a otros. Aunque no vamos a leerlo, pero es interesante tomar nota de 2 Timoteo, capítulo 1, versículos 7 al 14, donde al final aparece otra vez la palabra depósito.
el depósito de la revelación, el depósito que es el conjunto de la enseñanza cristiana, que según Judas lo llama la fe que ha sido dada a los santos de una vez y para siempre. ¿Por qué después de 20 siglos han de discutir los llamados cristianos en qué consiste y dónde está ahí, pero si está dado de una vez y para siempre? No es cuestión de un progreso, de un desarrollo. El depósito de la fe objetiva, aquello que creemos, la doctrina cristiana, ha sido dado de una vez y para siempre. Y Timoteo, entre otros, tendrían que guardarlo con fidelidad. Y claro, tengo aquí una ilustración que es muy reciente y que me pareció muy indicada para este caso. Ustedes saben que hace muy poco tiempo, en septiembre, la embajada inglesa en Indonesia fue atropellada malamente por causa del nacimiento de la gran Malasia. Pero yo leí en La Vanguardia una noticia del embajador inglés en Yakarta que me conmovió porque coincidió con la preparación de este tema. Fíjense lo que dice aquí. Yakarta, Indonesia, 23 de septiembre. El embajador británico en Indonesia ha corrido a las ruinas de la embajada inglesa y se ha plantado, dispuesto a permanecer todo el tiempo necesario frente a una cámara acorazada que encierra importantes documentos secretos. ¿No es exacto eso? El señor, el soberano, o la soberana en este caso, está en Inglaterra. Su embajador estaba en Yakarta, capital de Indonesia. En la embajada, que fue casi destruida, había una caja fuerte y allí había importantes documentos. Y el embajador fiel, arriesgando quizás su vida misma, entra burlando la guardia dentro del edificio, se planta delante de la cámara acorazada y dice: de aquí no me voy. Fidelidad, porque aquí está el depósito de documentos sagrados para el gobierno que yo represento. Voy a repetirlo otra vez. El embajador británico en Indonesia ha corrido a las ruinas de la embajada inglesa y se ha plantado, dispuesto a permanecer todo el tiempo necesario frente a una cámara acorazada que encierra importantes documentos secretos. En la fe y en amor, debemos plantarnos frente al depósito de documentos sagrados y decir: de aquí no me muevo. Fidelidad al soberano en calidad de embajadores. Porque hay una responsabilidad. Y es que tendremos que dar cuenta, ineludiblemente tendremos que rendir cuentas de nuestro cometido delante del soberano Señor. Esto se enseña en el conocido tema del Tribunal de Cristo, donde todos los creyentes tendremos que presentarnos, todos, incluyendo a Pablo, para rendir cuentas del cometido de nuestra misión en calidad de embajadores. El resultado será recompensa según el grado de nuestra fidelidad o pérdida por nuestra infidelidad. No se trata de la salvación, que ya es segura, porque si no, no podríamos ser embajadores. Se trata de lo siguiente: somos salvos por la fe, seremos premiados por la fidelidad. Luego, otro punto interesante es la dignidad de los embajadores fieles. Dignidad. ¿Qué clase de dignidad tiene un preso? ¿Qué clase de dignidad tiene un hombre en la cárcel? Aparentemente ninguna. Pero cuando se sufre por causa de Cristo, por la fidelidad a Cristo, la dignidad permanece. Hemos leído en la Epístola a los Efesios, capítulo 6 y versículo 20,
que Pablo se encuentra en Roma, preso, en cadenas, pero él todavía mantiene esta dignidad de embajador, aunque en cadenas. El creyente puede pasar por muchas dificultades y tribulaciones a causa de su fe, pero si se mantiene fiel, el soberano jamás le retira esta dignidad de embajador. Embajador en cadenas, en cárcel, pero embajador al fin. Embajador todavía. Y vamos a ver otro punto, que es, ya para terminar ahora, el último, diplomacia de los embajadores de Cristo. Advertimos cierta diplomacia en cuanto a tacto y habilidad espiritual en los embajadores del Nuevo Testamento. Veamos en Mateo capítulo 10, versículos 16 y 17. Dice el Señor Jesucristo a los discípulos: he aquí yo os envío como ovejas en medio de lobos. Sed pues prudentes como serpientes y sencillos como palomas, mas guardaos de los hombres, porque os entregarán a los tribunales y en sus sinagogas os azotarán. Esto no significa que hemos de dejar de cumplir con nuestro cometido frente a las dificultades, pero sí que debemos practicar cierta cautela y debemos ser sinceros. He aquí yo os envío como ovejas en medio de lobos, sed pues prudentes como serpientes y sencillos como palomas. En nuestro ejercicio diplomático debemos saber combinar la sinceridad con este cuidado cauteloso. Luego ya leímos ayer en primera carta a los Corintios capítulo 9, un pasaje que también nos demuestra que hay cierta diplomacia, o que debe haber, en los embajadores de Cristo. Capítulo 9, versículos 19 al 27. Pues siendo libre respecto de todos, heme hecho siervo de todos por ganar a mayor número. A los judíos me hice como judío para ganar a los judíos. A los que están sujetos a la ley como sujeto a la ley, no estando yo sujeto a la ley, para ganar a los que están sujetos a la ley. A los que están sin ley, como si yo estuviera sin ley, no estando sin ley de Dios, más en la ley de Cristo, para ganar a los que están sin ley. A los flacos me hice flaco para ganar a los flacos. A todos me he hecho todo, para que de todos modos salve a algunos. Y todo lo hago por causa del Evangelio, para ser hecho copartícipe con otros de él. No leo más, pero la porción se puede tener en cuenta hasta el final. Luego otro pasaje para ver este conjunto de la diplomacia, en Filipenses capítulo 1, versículos 14 al 18. Pablo está preso en Roma y escribe a la iglesia en Filipos y les dice: la mayor parte de los hermanos, cobrando confianza en el Señor con motivo de mis prisiones, tienen mayor denuedo para hablar sin temor la palabra de Dios. Algunos, es cierto, predican a Cristo aún por envidia y contención, mas otros de buena voluntad. Estos lo hacen por amor, sabiendo que estoy puesto para la defensa del Evangelio, mientras aquellos proclaman a Cristo por rivalidad, no con puros motivos, pensando suscitarme tribulación en mis prisiones. ¿Qué pues? Que no obstante de un modo o de otro, sea por pretexto o por verdad, Cristo es proclamado, y en esto me gozo y me gozaré. Queridos hermanos, es obvio
que los embajadores hemos de tener cierta dosis de diplomacia espiritual, mucho discernimiento, mucha percepción de la voluntad del Espíritu en el desarrollo de nuestras funciones. Claro está que a veces estos textos se citan con abuso, porque estos que predicaban con contención no son motivo de gozo para Pablo. No dice y en estos me gozo, sino en esto, en que Cristo, aún por los enemigos de Pablo, era predicado. Si yo me entero que en la Iglesia Católica Romana predican a Cristo, yo me gozaré, pero no me identifico con sus principios. De modo que esto no aprueba, ni mucho menos, aquello de que el fin justifica los medios, ni denota la negación de principios de la palabra de Dios, pero enseña que los embajadores han de saber cumplir con su cometido como lo hacía Pablo con esta perspicacia. Y para terminar, porque ya ha sido muy largo el tema, quisiera leer un versículo que se encuentra en la Epístola a los Colosenses, capítulo 4 y versículo 17. Esto ya resumiendo todo como una exhortación para que cada uno de nosotros, cada iglesia, cada siervo, cada hija de Dios, cumplamos con nuestro cometido. Colosenses, capítulo 4, versículo 17. Dice el apóstol: y decid a Arquipo, atiende al ministerio que recibiste en el Señor para que lo cumplas. Hemos escuchado bastante acerca de este tema y queda mucho en conserva que se podría decir. Lo que significa la palabra embajador, quiénes son los embajadores, cuál es su cometido, cuál es su autoridad, cuál es su poder, el campo en donde debemos trabajar, a quién representamos, nuestra fidelidad, nuestra responsabilidad, porque tendremos que dar cuenta. Pero ahora lo que interesa es que cada uno, cada una de nosotros, sepamos escuchar esta voz del Espíritu Santo. Atiende al ministerio que recibiste en el Señor. ¿Estamos en Cristo? ¿Tenemos algún servicio que cumplir en el Señor? ¿Y para qué atender a esto? Para que lo cumplas, para que llenes la medida de tu ministerio. Que como embajadores de Jesucristo, el día que tengamos que presentarnos de nuestro soberano, pueda decir de nosotros, como ya sabéis, aquellas preciosas palabras: bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Atiende, no solo esos días que se prestan a un acercamiento a los hermanos, a Dios y a su palabra, sino que luego, en medio de este mundo, como embajadores en país extraño, sepamos cumplir con nuestro cometido, atendiendo al ministerio que recibimos porque estamos en el Señor, para que lo cumplamos, para que llenemos la medida de la voluntad de Dios en orden a nosotros. Así sea, en todos y en cada uno de nosotros, ahora y siempre. Amén.